En esta noche, iglesia, venimos a bendecirte. Venimos a hablar bien de ti. En esta noche decimos que toda bendición que estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo se manifiesta en esta noche a tu vida. Son muchas más las bendiciones que tiene el Padre para ti que las muchas maldiciones que puedes escuchar de los hombres. En esta noche te bendecimos, iglesia, y quitamos el yugo de la desilusión y la tristeza de tus lomos. En esta noche quitamos el dolor y todo aquello que te está incomodando en el nombre de Jesús. En esta noche traemos paz a tu vida. Traemos orden, traemos luz. En esta noche traemos un nuevo tiempo. Eres hermoso, Señor. Eres bello. Y esta casa siempre te va a adorar. Esta casa siempre va a adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Así estemos en medio del ojo del huracán. Alzaremos nuestras manos y diremos: gloria al Padre y Creador de la tierra, porque Él es el único merecedor de gloria, de honra, de todo honor, por los siglos de los siglos. Engrandeceré a Jehová en todo tiempo, y de continuo estará su alabanza en mi boca, dice el salmista. En todo tiempo adoraremos a Jehová, porque digno es Él de toda gloria. Él es el único digno. Pueden sentarse. Ustedes, si quieren, pueden sentarse, pueden quedarse. Es una honra para mí poder compartir la palabra para ustedes. Y en esta noche queremos, con el Espíritu, traer luz a un tema que es vital para la iglesia, para nosotros como hijos, y es la voz. En estos tiempos hemos escuchado mucho esta gran frase que todos decimos, y es: Dios me dijo. Y en esta noche queremos traer luz en eso. ¿Cómo reconocer que es Dios el que me está hablando y no es mi alma, no es mi mente, no es mi conveniencia, o no será el diablo? Porque él también habla. ¿Cuántos creen que el Señor habla? Amén, ¿no? Para darles una introducción, quiero que vayan a 1 de Samuel 3. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra de Yahvé era escasa y no había visión manifiesta. Estoy leyendo la Biblia textual. Por eso
Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en la cama, en la casa de Yabet, en la cual estaba el arca de Dios, Yabet llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo: heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Yabet volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, puesto que me has llamado. Y respondió Elí: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate. Y Samuel no conocía aún la voz de Dios, pues la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Y volvió Yabet a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, pues que me has llamado. Elí entendió entonces que era Dios el que estaba llamando al joven, por lo que Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama dirás: habla Yabet, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su lugar. Entonces Dios vino y se presentó como las otras veces, y lo llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Hay muchas personas confundidas en esto, como Samuel. Samuel todavía no se le había, dice la palabra acá, que no se le había revelado aún la voz de Dios. Por eso él entendía la única voz que tenía asociada era la voz de Elí. Entonces cuando él escuchaba Samuel, Samuel, asociaba que era Elí el que lo estaba llamando y corría rápidamente a Elí a decirle: heme aquí. Pero Elí, que sí conocía la voz de Dios y tenía discernimiento en esto, le dijo, cuando por tercera vez fue Samuel a decirle: heme aquí, le dijo: ve, acuéstate, y cuando te llama, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. A mí me sabía pasar cuando empecé en el camino del Señor, que escuchaba voces y no sabía si realmente era mi alma que las estaba haciendo, mi mente que la estaba formulando, o realmente era el Espíritu de Dios el que me estaba hablando. Y esto para mí era una intranquilidad, porque yo necesitaba saber si realmente era el Señor el que me estaba hablando, y comencé a preguntarle al Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos hacer para saber si la voz de Dios es realmente esa la que estamos escuchando, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos la revele. ¿Sí? Acá dice que Samuel no se le había revelado la voz aún. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos derecho a escuchar al Padre, y Él aún habla y seguirá hablando por siempre. Así como lo hacía en el Antiguo Testamento con los profetas y otros grandes hombres de Dios, en el Nuevo, así también lo hace ahora con nosotros. Él no ha menguado en su voz. Él sigue hablando de igual manera que antes, o aún más, porque lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es pedirle al Señor que nos revele cuál es la voz de Dios, para saber reconocerla. La voz del Señor tiene distintos patrones, y uno de ellos es que utiliza la justicia. Dios nunca va a venir a hablarte en injusticia. Él nunca va a venir a decirte algo que sea injusto o que vaya en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Entonces, para que tú puedas entender que es Dios el que te está hablando, aparte de pedirle al Espíritu Santo que te revele cuál es su voz y entender su justicia, es conocer esto. Es de suma importancia para nosotros los hijos. No solamente los profetas escuchan a Dios, todos escuchamos a Dios, ¿sí? Todos tenemos derecho a escucharlo, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no habla a su hijo? Entonces, es de vital importancia
que aparte de pedirle al Espíritu Santo que nos revele su voz, es conocer lo que Él ya estableció en la palabra. Es interesante ver, a mí me asombra cómo el Señor usó a más de 40 hombres para escribir esto y ninguno de ellos se contradice. Es impresionante cómo Dios habló, los utilizó, los inspiró para escribir esto y que no se contradiga en ninguna de sus letras. Hay 66 libros y todos ellos hablan de Dios y van a revelar al Hijo. Una vez que nosotros tenemos entendido lo que es la palabra y la conocemos, empezamos a tener un mapa en nuestra vida. La Biblia para nosotros es un mapa que nos ayuda a caminar. Dice el Salmo 115 que lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, si nosotros no conocemos esto, fácilmente vamos a tropezar, fácilmente nos vamos a caer. Amén. Fácilmente el diablo nos va a poder engañar, fácilmente cualquier profeta va a poder venir a profetizarte cualquier cosa y tú vas a creerlo por no conocer lo que ya está escrito. ¿Sí? Esto que está escrito se define como logos, la palabra escrita. Pero aparte del logos está el rema, que es la palabra hablada hoy. ¿Sí? El rema nunca se va a contradecir al logos. El rema de Dios, lo que Dios te habla el día de hoy, nunca va a ir en contra de lo que el logos ya estableció. Amén. Quiero que vayamos a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16. ¿Se tienen? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Él, para que nosotros hagamos toda buena obra y no nos equivoquemos. Para eso está. ¿Sabes? Aparte de que cuando yo le pedí esto al Espíritu Santo de que me empiece a revelar cuál era su voz para yo poder diferenciarla del resto, era necesario pagar un precio. Hay revelaciones en Dios que nos van a costar, que vamos a tener que golpear, llamar, insistir y hasta subir. Hoy me llamó la atención cuando Débora empezaba a cantar la palabra que dice, sube aquí y yo te mostraré. Muchas veces nos va a tocar subir a buscar revelación porque no va a ser fácil que se baje sola. ¿Sí? La iglesia se ha vuelto tan terrenal y tan dependiente de hombres que vive de revelación de hombres y no busca su propia revelación. Yo creo que es en parte por esto de no reconocer la voz de Dios y saber cuándo Él es el que está hablando. Entonces, por temor a equivocarse, a creer que no puedo escuchar la voz de Dios, que no la puedo diferenciar, me conformo escuchando al hombre, escuchando prédicas, escuchando escuelas, que no digo que no vengan de Dios y que no sean útiles, pero esa revelación fue bajada por alguien que pagó un precio y te aseguro que ese alguien tiene mucho más revelación conocida de Dios que nosotros mismos que le estamos escuchando. Entonces es mejor
buscar nuestra propia revelación, porque así como ese hombre que predica y enseña tuvo revelación y pudo hablar y dar a enseñar, para nosotros también hay. Para mí personalmente hay, para ti personalmente hay revelación. Y seguramente no va a ser la misma tu revelación que la mía, porque el Padre es tan original y todo el tiempo nos está dando cosas nuevas, que a ti te enseña algo, a mí me enseña otra cosa, y juntos edificamos la casa. Parte de relajarnos en esto, de no buscar revelación de Dios, de no buscar voz de Dios, ha hecho que la iglesia pierda su herencia espiritual. Y saben, al Señor le costó su vida dar a luz la iglesia. Y nosotros nos conformamos con tan solo escuchar algo un sábado, algo un lunes en Didascalia, algo de un profeta que me profetice, algo del pastor, algo de un apóstol. Al Señor le costó su vida. Iglesia, ¿por qué nosotros nos conformamos con escuchar a un hombre si hay alguien que pagó un precio mayor para bajar toda revelación hacia nuestra vida? Ustedes tienen el mismo derecho que nosotros, que yo. Tienen el mismo derecho de escuchar al Padre y de tener revelación que el pastor Eduardo, que Miriam, que Orlando y que cualquiera de los que estamos acá y de que el mismo pastor Fernando. ¿O no lo creen? Es 1000 veces preferible que nos traten de religiosos, de extremistas, de espiritualoides, ¿no? O como le digan, porque me han dicho así también, a que me vean como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura y perdió toda herencia espiritual que el Padre había establecido para él y se la dio a su hermano. Es 1000 veces preferible que me digan, eres una religiosa, eres un religioso, un extremista, a que vendas lo que el Señor te ha otorgado a ti. ¿Sabes? Importa 1000 veces la herencia espiritual que tenemos de parte del Padre a que prestarles oídos a las muchas murmuraciones de los hermanos. Porque eso tiene bendición, eso es lo que te hace avanzar, eso es lo que te hace manifestar el reino en la tierra y no el estar fijándote qué está diciendo el hermano. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Tú te vas a dar cuenta que es Dios el que habla, porque Él cambia tu confusión por discernimiento y dirección. ¿Sí? Él se lleva la confusión y te da la capacidad de poder distinguir entre una cosa y otra y te direcciona para que tu pie no tropiece. Cuando el Señor te trae una palabra y te habla, Él te trae discernimiento acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Y tú no tienes ninguna duda. Y te trae dirección, te indica el camino, aunque esté todo oscuro y no veas nada, pero tú estás seguro de que ese es el camino, porque el Señor trae seguridad a tu vida a través de su palabra. Y te es fácil discernir, te es fácil seguir, te es fácil caminar cuando Él habla. En cambio, cuando tu alma te habla, o habla a través de tu conveniencia, o habla tu mente, o eres tú el que está formulando una palabra y no Dios, por lo general tiendes a tropezar, te tiende a ir mal, te tiende a que todo el mundo te juzgue y a que el mismo diablo venga y te
apunte y te señale. Cuando es Dios el que te habla, ni el diablo puede juzgar lo que tú estás haciendo bajo dirección de la voz de Dios. Porque es Dios el que respalda su palabra y Él no puede hacer nada. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Se lleva las dudas y te posiciona en un nivel de fe que tú no tenías antes. Es impresionante cuando el Señor te habla, porque aquello que tanta duda y tanta intranquilidad te causaba, por un momento desaparece y tú comienzas a tener una fe y te lanzas de una manera que antes no lo hacías. Es como que tú vas en el avión y el Señor te dice, tírate. Sí, pero no tengo paracaídas. Cuando te tires, te tiro el paracaídas. Algo así es. Pero esa seguridad de tirarte sin paracaídas te la da solamente la voz del Señor. Yo te aseguro que si es tu alma o tu mente el que te está hablando de que te tires sin paracaídas, tú no te vas a tirar porque no hay ninguna seguridad en tu espíritu de que te tiren un paracaídas. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. Algo en nosotros se activa cuando escuchamos la palabra, la voz de Dios. ¿Sí? ¿Y la fe qué es? Qué despacito que habla. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida de que no veo un paracaídas, pero cuando me tire lo voy a ver. La fe funciona así. Es estar en el medio de la tormenta y decir, acá salgo viva y salgo viva, porque el Señor me dijo que acá me quede y acá me quedo. Amén. Cuando Él habla, en ti se va toda preocupación. Yo leí un libro de Rick Warren que dice Una vida con propósito, no sé cuántos de ustedes lo habrán leído o lo conocen. Y hay una frase que me quedó muy grabada en su libro que dice, cuando tú confías en Dios, lo adoras y cuando no, te preocupas. Y eso marcó muchísimo mi vida, porque todo el tiempo cuando yo estaba preocupada decía, entonces yo no estoy confiando en Dios. Y trataba de acomodarme y volvía a la preocupación y volvía a decirme, entonces no estoy confiando en Dios. Cuando confiamos en Dios, nosotros le adoramos, porque sabemos que Él es fiel para completar aquello que nos dijo que iba a hacer. Amén. ¿Saben, iglesia? Esta iglesia nació con voz de Dios, ¿o no, pastor? Esta iglesia nació con voz de Dios, nació con rema de Dios, con una palabra hablada a su siervo, pero fue respaldada por un logos de Dios, por una palabra escrita, Apocalipsis 3:8, que dice, aquí hay una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Y si Dios dice que nadie puede cerrar esa puerta, no la va a cerrar nadie, hermano. Así que tú no tienes que tener miedo, ni yo tampoco, de que esa puerta se llegue a cerrar, porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. ¿De qué temeremos si Él es el que nos da la voz? Decile a tu hermano de al lado, necesitamos voz de Dios. Necesitamos voz de Dios. Esta casa va a seguir abierta porque hay voz de Dios. Y el que no lo crea, le digo, ahí tiene la puerta, está abierta, puede irse. Porque aquí vamos a seguir hasta que el Padre diga, basta. Y cuando Él nos diga basta, entonces todos podemos descansar en paz e irnos. Amén. ¿Saben? Cuando el Señor nos trajo aquí con mi esposo,
Ya hace 11 años aproximadamente que estamos aquí, va a ser 11 años. El Señor nos trajo con una palabra específica e hizo todo un movimiento extraño para que nosotros pudiéramos venir aquí. Yo desde pequeña siempre he visto mucho el poder del diablo actuar, ya que mi padre era por así decirlo, como un curandero de alto nivel. Y siempre he visto la manifestación del diablo con mucho poder. Y cuando llegué a la iglesia, y eso fue lo que me hizo convertirme, porque yo decía, si existe algo tan malo así, ¿por qué no puede existir algo tan bueno? Entonces, eso me llevó a convertirme al Señor. Y cuando yo soy de Misiones, cuando llegué aquí a Córdoba, mi hermano Daniel, mi hermano mayor, que iba a la iglesia siempre desde que yo tengo uso de razón, él me llevó a la iglesia y me presentó al Señor. Y cuando llegué a la iglesia, yo leía esto que es la palabra y veía cosas tremendas e impresionantes, desde levantar muertos, sanar paralíticos, gente que se ha curado de lepra, ciegos que ven y un montón de cosas más. Y yo decía, esto es lo tan bueno que yo creía que había, pero no lo veía manifiesto en la iglesia. Entonces siempre en mí estaba ese sentir de decir, hay algo más, porque yo lo que leo acá es impresionante, pero lo que yo veo acá no se compara ni a lo más mínimo. Entonces, siempre estaba esa oración en mí y decirle al Señor, muéstrame tu poder, porque yo he conocido un poder que es fuerte y era el de las tinieblas. Yo quiero conocer tu poder. Entonces, una noche un amigo nos trajo un CD del pastor Fernando y no sé cuántos de ustedes escucharon el audio de lo que fue la toma de Potosí. Es impresionante. El auto tumbó, quedaron suspendidos en el aire, ninguno se lastimó. Cosas impresionantes escuchaba en ese audio. Y yo cuando escuché ese audio dije, wow, esto es lo que yo estoy leyendo y es el evangelio en el que yo he creído. Entonces, ahí fue cuando el Señor nos habló y luego me trajeron el DVD de esa escuela y vi un hombre bajito, canoso, en ese DVD que aparecía y era el pastor Eduardo. Y dijimos con mi esposo, es ahí a donde el Señor nos está llamando. En ese tiempo éramos novios. Entonces oramos al Señor y el Padre nos dio la confirmación de que Él había hecho llegar ese DVD a nosotros. Él había preparado esa noche con ese amigo nuestro para que escucháramos ese audio. Y si bien un montón de personas escucharon el audio con nosotros, alrededor de unas 20, y todas quedaron maravilladas y todas se querían ir, pero solamente mi esposo y yo llegamos a destino porque teníamos voz de Dios. Entonces, cuando llegamos a CCA, estaban en el Hotel Sussex, al costado de la Plaza San Martín. Llegamos una mañana de un culto que tenían ellos y la primera prédica, y nosotros cuando entramos le dijimos, Señor, confírmanos que es tu voz la que nos trajo a este lugar. Y ese día pasaron otro audio del pastor Orihuela y se llamaba Habitando bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros casi nos largamos a llorar porque dijimos, Señor, has confirmado, bajo esta sombra nos vamos a quedar hasta que vos digas que nos vayamos. Y aquí estamos hace 11 años y el Señor nos trajo aquí con un propósito, con un llamado, el cual solamente Él va a poder sacar. No va a ser ninguna circunstancia, no va a ser ninguna murmuración, no va a ser ningún hombre,
así el pastor Eduardo ya no esté en esta congregación o no, porque el que nos trajo acá fue el Señor. Y el que nos va a llevar de acá va a ser el Señor. Y el Señor no trae confusión. Si Él nos dijo que estemos acá, mañana no creo que me diga, andate Mariel, porque yo sé bien que fue Él el que me llamó y sé bien para qué estoy acá. Y Dios no es Dios de confusión, hermanos. Si a ti el Señor te dijo ayer, cásate con esa chica y mañana te dice, no, no te cases, déjame decirte que ese no es Dios. Porque mi Dios dice la palabra que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Si el Señor te dijo ayer, ven a esta casa, porque aquí tengo grandes cosas para hacer contigo, aquí se va a desarrollar tu ministerio, aquí se va a desarrollar tus talentos, aquí va a haber palabra de Dios para ti y vas a extender el reino, no creo que mañana el Señor te diga, vete, porque el Señor es fiel en cumplir su palabra y Él es el que va a terminar la obra que empezó. Amén. Números 23:19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si tú te estás dando cuenta que el Señor te ha hablado en varias ocasiones, ten en cuenta que Él no se va a arrepentir de eso. Y si hasta ahora no se ha cumplido, es porque Él todavía no ha determinado el tiempo para que sea cumplido. ¿Sí? Pero Él no va a cambiar esa palabra. Él no te va a traer otra cosa para confundirte. Él la va a cumplir porque Él no se arrepiente de lo que dijo. Amén. Cuando Dios te habla, todo lo que Él dice se establece para traer orden, porque Dios entra en el desorden porque Dios entra en el desorden no para ser parte de Él, sino para traer orden. Amén. Cuando Dios te habla, lo primero que trae es orden. Él no va a provocar un caos con lo que te diga para confundir a los demás. Él va a traer orden y con el orden va a traer paz. Y si hay que hacer cambios, lo va a hacer en paz y no en un caos. Amén. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Dios no trae confusión, Dios no trae caos, Dios no trae desorden, para nada. Dios es todo lo contrario, es un Dios de orden, es un Dios de luz, es un Dios que trae discernimiento, es un Dios que trae paz, sobre todo paz. Amén. ¿Sabes? Te venimos a decir esto con el espíritu de que puedas reconocer la palabra, la voz de Dios, porque Él anhela hablarnos todo el tiempo. Él anhela mostrarnos, Él anhela revelarse, porque Él está pendiente de que nosotros mostremos al Hijo todo el tiempo. Y todo lo que existe es para darle gloria a Él únicamente. En esta noche quiero que oremos y podamos pedirle al Señor que sea su voz clara a nuestro oído. Y cuando digo voz, no me estoy refiriendo solamente a que ustedes puedan oírlo audiblemente, sino que también puedan discernirlo en todo tiempo. Puede ser que te hable por la palabra, puede ser que te hable por un profeta, por un hermano, por una mula. Te puede hablar
de 1000 formas, pero lo importante es que tú puedas discernir si es Dios o si es tu conveniencia la que está hablando. Muchas veces nos inventamos palabras para salir de situaciones conflictivas y nos inventamos cosas diciendo Dios me dijo esto y esto para escaparnos rápidamente de la circunstancia. Pero déjame decirte que tenemos que tener temor de Dios, porque no podemos meter a Dios en algo que Él no dijo, porque hacemos blasfemar el nombre de Dios. Si yo digo hoy que el Señor me lleva de esta congregación y no cumplió con lo que yo primeramente les dije a ustedes para qué me había traído, entonces estoy trayendo confusión a ustedes y haciendo mentiroso al Señor. Y nosotros tenemos que tener temor de eso. Por eso no es a la ligera que nosotros podemos decir Dios me dijo. Tenemos que tener temor de decir Dios me dijo y suficiente temor para que no hagamos blasfemar su nombre. ¿Sí? No hagamos caer a nuestro hermano tampoco. Amén. Porque muchas veces cuando nos inventamos cosas, nos inventamos palabras y decimos que Dios nos dijo, hacemos caer a nuestro hermano. Porque le hacemos pensar que Dios es un Dios de confusión, que Dios no es el Dios que nosotros conocemos, que Dios no cumple con su palabra. Y lo hacemos entrar en duda a Él. Y lo hacemos tropezar. ¿Y qué dice la palabra? ¡Ay! ¡Ay del que haga tropezar a uno de ellos! De mis hijos. Padre, anhelamos tanto escuchar tu voz, Señor, porque es vital para nosotros. Anhelamos escucharte, anhelamos obedecerte. Anhelamos, Señor, hacerte sonreír. Tú nos llamaste un día con un propósito. Tú un día pronunciaste nuestro nombre y escribiste cada uno de nuestros días en tu libro. Señor, revela tu voz a tus hijos. Ora conmigo y dile, Señor, revela tu voz a mi mente, revela tu voz a mi oído, revela tu voz a mi corazón. Señor, revélate, porque me es necesario escucharte. Me es necesario oírte, Señor. Más que conocer tu palabra, memorizarme versículos, me es necesario oír tu voz, porque es lámpara a mi camino, es lumbrera, Señor. Señor, te pedimos perdón en esta noche. Si como casa profética no hemos sabido cuidar tu voz, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos dicho muchas veces que tú nos habías hablado cuando no eras tú, Señor, y era la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestra conveniencia, la voz de nuestras ambiciones hablando, y nosotros le poníamos el título de Dios me dijo. Padre, te pedimos perdón por esto, porque eso ha causado confusión en tus hijos, eso ha traído, Señor, oscuridad en nuestros corazones, ha hecho dudar, Señor, a tus hijos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos dicho que eras tú cuando en realidad fui yo.
Perdónanos, Señor. Y en esta hora, Padre, desconectamos nuestros oídos de toda voz que está apagando nuestra fe. En el nombre de Jesús desconectamos ahora nuestros espíritus de toda voz que está trayendo confusión a nuestra mente. En el nombre de Jesús desconectamos ahora nuestra alma de toda voz que está trayendo tristeza y desilusión. En el nombre de Jesús. Y conectamos nuestras fuentes a tu voz, Señor. Conectamos nuestro espíritu a tu voz ahora en el nombre de Jesús. Decimos que no es fácil oírte. Decimos que no es fácil obedecerte. Decimos que no es fácil, Señor, creerte. Se vuelve a activar la voz profética de esta casa. En el nombre de Jesús, el manto profético que teníamos y el cual fue recogido por el pecado, lo volvemos a extender ahora en el nombre de Jesús. Por cuanto no hemos arrepentido, Padre, y tú no desprecias nuestro arrepentimiento, Señor. Declaramos que el manto profético con el que esta casa nació se vuelve a extender en el nombre de Jesús. Las visiones vuelven ahora en el nombre de Jesús. Los sueños vuelven en el nombre de Jesús. Las palabras proféticas vuelven en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, porque tenemos propósito. Y el hombre no va a detener lo que tú has empezado, Señor, porque tú eres el que nos llamó y tú eres, Señor, el que nos vas a mantener en pie hasta que tú lo digas, Padre. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres fiel. Eres fiel, Señor, en completar la obra. Eres fiel en cumplir tu palabra. Eres fiel, Señor. Y no nos dejarás avergonzados. No nos dejarás avergonzados, Señor. ¿Pueden venir los salmistas? Si tienes un papel o tu celular, aprovechen ahora que pueden sacar el celular, y tienen un bloc de notas, anoten. ¿Por qué vinieron a esta casa? Pídanle al Espíritu Santo, si no recuerdan, ¿por qué están acá? Háganlo ahora. Pídanle al Señor, Señor, recuérdame, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué estoy aquí?
Si vinieron con una palabra, con un logos dada por Dios, también pónganla. Y la recuerdan, pónganla. Cuando yo llegué a esta casa, la persona que me discipulaba me dijo: tú viniste aquí para ayudar a cumplir el sueño y el propósito y la visión que Dios ha dado al siervo de esta casa. No has venido para que tu ministerio se desarrolle, no has venido para que tu talento se multiplique, has venido para ayudar a cumplir el sueño que Dios dio a esta casa. Y conforme tú ayudes a cumplir el sueño que el Señor dio a esta casa, tus ministerios se van a manifestar, tus dones se van a multiplicar. Ese es el orden. Y eso sirvió hasta el día de hoy y es lo que me mantiene. Yo no he venido aquí para que mi ministerio se desarrolle, ni para que mi talento se multiplique. He venido aquí para cumplir el propósito que el Señor dio a esta casa y juntos poder extender el reino. Y a consecuencia de eso, el Señor mostró mi ministerio y multiplicó mis dones. Si tú estás esperando ser reconocido, si tú estás esperando a que alguien te diga eres profeta, eres maestro y te levanten, déjame decirte que estás esperando equivocadamente. Porque primeramente venimos a cumplir el propósito que el Señor tiene en esta casa. Y a medida que va pasando el tiempo, el resto va a ser añadido. Porque eso es buscar el reino y su justicia. Eso es. Y así se manifiesta lo demás. ¿Y saben qué? Eso hizo que mi corazón no se enorgullezca. Eso hizo de que yo no me salga del camino. Eso hizo mantenerme fiel cada día. Muchos de nosotros no venimos a intercesión. ¿Y saben? La intercesión es parte del propósito de esta casa. Entonces yo te pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Para venir el sábado y escuchar una prédica, alimentarte para que puedas seguir durante la semana y mantenerte? ¿Para que tu fe no mengue?
¿O estás aquí para cumplir el propósito que Dios ha dado a esta casa y extender el reino y manifestar al Hijo? Muchos de nosotros veo que no adoran y se nota. ¿Y saben qué? La adoración es parte del propósito de esta casa. Y si tú no adoras, ¿para qué estás aquí? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento esperaba 1 año a que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y su ofrenda fuera propicia delante del Señor para salir con vida y tener 1 año más de perdón. Y cuando el sumo sacerdote salía del tabernáculo, el pueblo hacía fácilmente fiesta casi por 8 semanas. ¿Cuánto más nosotros debemos adorar que aquel sumo sacerdote una sola vez y para siempre presentó su sangre delante del altar y fue suficiente para toda la eternidad, no para 1 año, para toda la eternidad? Si el pueblo de Israel festejaba por más de 8 semanas que era perdonados por 1 año, ¿cuánto más nosotros que fuimos perdonados de eternidad a eternidad? De eternidad a eternidad, hermanos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle? Si Él nos dio a luz a nosotros. Hay gente aquí que teniendo la oportunidad y el tiempo de hacer didascalia, sanidad interior, otra vez, no viene, no se esfuerza. Sanidad interior, déjame decirte que es otro de los propósitos de esta casa. ¿Para qué estamos si no podemos cumplir con lo que el Padre nos pide? ¿Escribieron lo que les pedí? Ahora mediten si se está cumpliendo. Aunque tarde, se va a cumplir. Si es Dios el que dijo eso que tú escribiste ahí, aunque tarde, se va a cumplir. Y Él te va a dar la suficiente gracia para esperar a que se cumpla. Y si no se cumple, ¿saben? No importa. Pero no creo que no se cumpla, porque si Dios los dijo, Él lo va a hacer. Él se hace responsable de lo que dice. Él no es como nosotros, cobarde. Él es responsable de lo que dice y lo cumplirá. Amén. Iglesia, te bendigo. Declaro que en esta semana vas a oír la voz de Dios mucho más claro de lo que venías oyendo. Y si dejaste de oír la voz de Dios por alguna razón, la misericordia de Dios te va a alcanzar y vas a volver a escucharla, porque no es necesario oír su voz para tener vida y caminar cada día. Te bendigo, iglesia. Bendigo tus oídos, bendigo tu mente, bendigo tu alma, bendigo tu espíritu, bendigo tu casa, bendigo todo lo que tú eres. ¿Podemos adorar? ¿Podemos adorar, pastor? ¿Una?